soy especializado en temas de derecho del consumo, de propiedad industrial y de competencia. Pues bienvenidos a todos. Quisiera saber, en principio, si me están oyendo bien. Bueno, damos la bienvenida. Estamos con Sara, con Mauricio Maya. La charla de hoy está enfocada a la publicidad engañosa, que ustedes seguramente han venido escuchando en las últimas semanas noticias relevantes a esta temática, muy importantes, anuncios que ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio sobre cómo, digamos, está persiguiendo a todo el tipo de publicidad engañosa. ¿Qué es un consumidor? Es un destinatario final y para necesidades privadas, propias, familiares o domésticas. Incluso cuando se trata de empresas, por ejemplo, cuando una empresa compra unas mesas para juntas, sillas, computadores, ese tipo, digamos, de artículos que no atañen a su actividad como empresa. Es decir, si yo soy una empresa de transporte, los buses o los camiones, ese tipo de vehículos sí atañen a mi actividad empresarial. Las mesas, las sillas, ese tipo de cosas no atañen a mi actividad empresarial. Ahí yo como empresa también entiendo que soy un consumidor, ¿sí? Y son para necesidades particulares, privadas, mías. Eso es, digamos, lo importante de entender de cómo se entiende un consumidor. Y el producto es todo bien o servicio. ¿Qué es un productor? Es quien de manera habitual, eso es muy importante, habitual, cotidiana, normal, directa o indirectamente diseña, produce, fabrica o ensambla productos, ¿sí? Y el proveedor es quien también de manera habitual, directa o indirectamente, los ofrece, suministra, distribuye o comercializa en el mercado. En ese ejemplo, si yo, digamos, quiero vender mi carro, yo no estoy haciendo de manera habitual esa actividad. En ese sentido, yo no me entiendo que soy un proveedor. A este tipo de circunstancias no aplica el derecho del consumidor. ¿Qué es la relación de consumo? La relación de consumo se denomina a ese vínculo que se genera entre consumidor y el productor y proveedor en el momento en que yo adquiero un bien o servicio. De eso también hace parte la publicidad, porque la publicidad lo que busca es llamar al cliente a que adquiera un producto o servicio. Es como la etapa previa para lograr esa relación de consumo. Entonces, por eso también le atañe y es tan importante. La adquisición de productos o servicios puede ser bajo cualquier modalidad contractual, no solamente la compra-venta, puede ser a título oneroso, puede ser a título gratuito, puede ser a través de un alquiler, de venta o depósito. Todos los tipos de modalidades contractuales. Cualquier tipo de relación contractual o comercial que no cumpla con lo anteriormente establecido no podrá considerarse relación de consumo, como por ejemplo las que surgen entre un productor y un proveedor cuando hacen negocios o cuando se adquieren productos para fines empresariales, como el ejemplo que di, soy una empresa transportadora que quiero transportar mercancías, por decir algo. ¿A qué atañe la publicidad y el tema que vamos a trabajar? A información. Es lo más importante para nuestros aspectos, ¿sí? La información, lo que se va a manejar tanto a nivel publicitario y es una parte esencial del derecho al consumo. ¿Qué se entiende por información? Todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, componentes, usos, volumen, peso, medida, precios, forma de empleo, propiedades y riesgos. Hay un derecho esencial para el consumidor y es el derecho a recibir información. Y esa información debe cumplir una calidad. Esa calidad es que sea completa, que sea veraz, que sea transparente, que sea oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea. Completa es que no le falte, digamos, elementos de información
para que yo pueda tener claridad, que sea veraz, es que sea verdadera, no falsa, transparente, que no se esté ocultando parte de la información que pueda ser importante para mí como consumidor, oportuna, que sea inmediata, que sea en el momento que yo estoy realizando una adquisición de un producto o servicio, verificable, que sea comprobable, que eso que yo estoy diciendo sobre ese bien o servicio sean reales y se puedan comprobar. Comprensible, tiene que ver incluso por el lenguaje, que sea en el idioma castellano, o que si son símbolos, que sean símbolos que yo pueda entender, como por ejemplo on, off, que significan encendido, apagado. Ese tipo de expresiones son aceptables porque son entendibles de manera ordinaria y natural. Que sea precisa, ¿sí? Ahí está nuevamente el tema, que no se genere una confusión sobre lo que me están diciendo y que sea idónea, que sea la llamada para poder entender, digamos, esa información. Ese deber de información implica para los proveedores y productores dar una información mínima, ¿sí? Que como se dice, debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna, comprensible, precisa e idónea. Esa información mínima atañe, digamos, una para el productor, para el fabricante. Esa información tiene que ver que por lo menos yo debo informar sobre las instrucciones de correcto uso o consumo, ¿sí? Que la cantidad, peso, volumen sea, digamos, en sistemas de unidad métrica, casi siempre hablamos de metros, de litros, ese tipo de unidades, que esté la información de fecha de vencimiento, ¿sí? De ser pertinente, y perecederos en la etiqueta, digamos, cuando se trata de productos alimenticios, sobre todo, o incluso también medicamentos, que aparezca esa información en la etiqueta o en el empaque. Especificaciones del bien o servicio, las características, para qué sirve, la composición, ese tipo de cosas. Y si son productos nocivos para la salud, que también lo sabemos, que tenga, digamos, toda esa información relativa al riesgo o el peligro que pueda traer consigo. Es una información que tiene que estar muy visible. Ahorita, digamos, más adelante, voy a contestar preguntas con todo gusto para los que me están formulando preguntas por el chat. ¿Listo? La información del proveedor que debe garantizar es qué garantías tiene el consumidor usuario frente a ese producto o servicio. Muy importante porque es algo que de manera general muchas veces se omite. Nosotros compramos muchas veces productos y no nos dicen si esto tiene garantía, si no la tiene, de cuánto tiempo, de qué tipo de producto es, si es un producto usado, si es un producto nuevo, remanufacturado. Ese tipo de información es relevante para productos de garantía. El precio, obviamente, es, digamos, de lo más relevante porque finalmente es el valor con el cual yo voy a adquirir el producto, cuánto voy a tener que invertir y debe incluir toda la información relativa al precio, impuestos, digamos, elementos adicionales, tasas, cosas de ese estilo. Deber de verificar antes de introducir los productos al mercado que el productor, o sea, la información que dimos anteriormente, haya incluido la información relativa a instrucciones de uso, ¿sí? La cantidad, peso, volumen y la fecha de vencimiento de ese producto. Eso lo debo verificar yo como proveedor al momento de que ya voy a introducir los productos al mercado. El precio. El precio tiene que ser informado en pesos colombianos. Si yo voy a hablar de precios en moneda extranjera, tengo que poner el equivalente a ese valor en pesos, ¿sí? Y debo informar todos los impuestos o costos adicionales. Esta es una información que a veces no se da. De hecho, Despegar.com fue sancionado precisamente por esta razón, porque ellos daban una información original al momento en que yo accedía, por ejemplo, a la página, de cuánto valía un tiquete o valía un hotel, y solamente después de realizar todos los pasos para la adquisición de ese producto, me empezaban a decir que eso incluía una tasa, que incluía un impuesto o otros valores. Por esa razón la superintendencia lo sancionó. Es muy importante que desde el principio el valor, el precio se dé de manera clara y completa. Debe ser informado visualmente, es decir, que yo lo pueda ver, establecer, digamos, un contacto visual directo de cuál es el precio. No tiene que estar oculto, ¿sí? El valor
digamos, cuando hay estudios de créditos, ese tipo de cosas, también se debe, digamos, informar de manera clara cómo es ese costo individualizado, cuánto vale cada uno de ellos. De existir un precio, digamos, con tachaduras o varios precios, solamente me obliga el de menor valor. Este es exactamente el problema que tiene actualmente Falabella. La noticia que ustedes escucharon del madrugón que hubo el fin de semana pasado y que mucha gente, digamos, se quejó, es este. Hubo un reetiquetamiento de los precios que tenían los productos y para, digamos, peor de colmos, ese precio parecía dentro del producto, ya sea en la etiqueta, o estaba pegado, o lo que sea. Entonces, el consumidor pudo comparar que el precio que es antiguo que tenía ese producto era menor que el que estaban ofreciendo supuestamente en promoción. Es decir, en últimas, la promoción lo que estaba era equiparando el precio anterior. Esto fue, digamos, el caso que se está estudiando actualmente con Falabella. Si existe un precio regulado que fija el gobierno, como el tema de medicamentos, el productor debe informar esto al consumidor. El proveedor de los insumos lo que puede hacer es fijar un precio menor. Ahora sí entramos al tema de publicidad. ¿Qué es la publicidad? Es una forma de seducir, es una forma de llamar la atención a los consumidores para que adquieran mi producto, para que adquieran mis servicios, ¿sí? Y eso, digamos, como lo digo, tiene un ingrediente de seducción porque quiero captar la atención, llamar la atención de él. Entonces, por eso es toda forma de contenido de comunicación que tenga como finalidad influir en las decisiones de consumo, ¿sí? Y uno puede, digamos, diferenciar. La publicidad se diseña para que yo pueda, digamos, atraer al cliente. La información, y digamos cuando hablamos de información engañosa, no necesariamente es la publicidad engañosa. Doy un ejemplo. Si yo, por ejemplo, en el producto coloco unas instrucciones de uso y las instrucciones son equivocadas, erróneas, confusas, yo puedo estar induciendo error. Esa información de la caja, de la etiqueta, lo que sea, no necesariamente está en la publicidad, ¿sí? Entonces ahí hablamos de información engañosa. De la publicidad engañosa, que ya voy a hablar un poquito más adelante, es cuando estoy dentro de este ámbito de generar una forma de atracción, de vínculo para atraer a la clientela. Dentro del tema publicidad, hablamos también de las promociones ofertas, que son muy comunes. Las promociones ofertas son, digamos, aquellas que escuchamos a diario, de que un producto está en rebaja, que para ciertos destinos un pasaje sale más barato, que dentro de cierto tiempo, de hoy a final de diciembre, este aparato, este celular, va a estar mucho más económico. Entonces, todo esto que nosotros informamos obligan a la persona que lo realice. La publicidad tiene una fuerza vinculante, es decir, yo que hago la publicidad, el anunciante, me obligo en los términos en que yo expongo esa información. Yo tengo que informar las condiciones de tiempo, de qué fecha a qué fecha va la promoción, el modo, cómo aplico a ella, por decir algo. Esto aplica solamente para las personas que vienen en Medellín, que están en Bogotá, o que tienen una tarjeta de crédito, por decir algo, cuenta de ahorros en tal banco, ese tipo de cosas. El lugar, como le digo, puede ser todo el territorio nacional, puede ser solamente ciertas ciudades, cosas así. Y cualquier otro requisito que le dé la información al consumidor de cómo puedo acceder a esa promoción. De no indicarse la fecha de indicación de promoción, de cuando inicia, yo lo puedo entender que es a partir del momento en que se empezó a hacer la publicidad. Es un tema que puede ser perfectamente comprobable. La primera vez que yo hice la publicidad a través de un medio de prensa, un medio visual, por ejemplo, como televisión o de radio, cosas de ese estilo. Y a la vez, si yo no informo hasta cuándo está vigente la oferta, el anunciante está obligado a decirlo por el mismo canal, o sea, se utilizó la televisión, la prensa, la radio, hasta cuándo va esa promoción. Si no, se entiende vigente. O si yo estoy hablando de agotar existencias, que es algo que más adelante también voy a explicar, tengo que decir exactamente cuántas unidades
son las existencias y qué es agotar la existencia. Lo debo hacer a través de los mismos medios que utilicé para hacer la promoción. Ahora sí, la publicidad engañosa, ¿qué es? Es aquella cuando el mensaje no corresponde a la realidad o es insuficiente, ¿sí? Es, digamos, de alguna forma hablar de una mentira sobre el producto o servicio, o cuando yo no le doy la información completa al consumidor para que él entienda claramente de qué se trata ese producto o servicio o a qué me estoy refiriendo con ese producto o servicio que estoy ofreciendo en el mercado, ¿sí? Todo esto que de alguna manera puede inducir a error, a engaño o a confusión. El anunciante será responsable de los perjuicios que cause la publicidad engañosa. Les pongo un ejemplo. Si yo estoy informando acerca que hoy es muy común ahora con el tema de la visa Schengen, que ahora no es necesario tener visa para ir a Europa, y lo están haciendo por ejemplo también con Aruba y Curazao, y esa información no fuera verdadera, yo puedo llegar a adquirir un pasaje y irme tanto de negocios o irme de turismo, y al momento en que yo llegue a un aeropuerto y me piden la visa y no me dejen ingresar, esa información engañosa que me dio el anunciante tendría que responder por el perjuicio que me causa. Por ejemplo, el haber adquirido unos tiquetes, un hotel o incluso unos negocios que yo puedo haber tenido, digamos, que realizar en ese lugar. Por esa razón, yo puedo llegar a responder. El anunciante, con el Código de Autorregulación Publicitaria, se entiende que es toda persona natural o jurídica, pública o privada, que requiere informar o promocionar la existencia de características de bienes, productos o servicios. Eso es lo que se entiende en un anunciante. Y el medio de comunicación, esto también es muy relevante, puede llegar a responder también por esos daños y perjuicios cuando lo hace con culpa o dolo. La culpa es esa diligencia que debemos tener de cuidado al momento de realizar una actividad. En este caso podría ser, si yo recibo como medio de comunicación la publicidad y no verifico que esto puede ser engañoso, erróneo, ¿sí? Que puede estar generando confusión, yo podría llegar a responder por eso. Y ya obviamente dolo es la intención, que realmente me interesa que suceda eso. Por eso, la Corte Constitucional estableció que esa responsabilidad efectivamente también puede recaer sobre los medios de comunicación. ¿A quién va dirigida la publicidad? ¿Sí? O sea, ¿quiénes son, digamos, los actores sobre los cuales se analiza la publicidad y si esta es engañosa o no? No es el consumidor ingenuo, no es el que se cree todo, es decir, el crédulo por naturaleza, sino es el consumidor medio o racional. Ese consumidor es la persona que no tiene un conocimiento especializado sobre lo que le están ofreciendo. Es decir, si me están ofreciendo un teléfono celular, yo no tengo que tener un conocimiento técnico ni científico de cómo opera el celular, digamos, de cuál es la tecnología que utiliza. Simplemente recibo el mensaje de una forma natural. Me están indicando es un producto para un smartphone, es un teléfono inteligente que me sirve para chatear, para llamar, para recibir correos electrónicos, para poder navegar por internet. Eso es lo que yo de forma natural entiendo. El análisis que se hace es superficial y por lo mismo yo no voy a entrar, digamos, a analizar si la tecnología es de vanguardia, si es una tecnología china, estadounidense, europea. Ese tipo de análisis no lo hace el consumidor común, racional o medio. Y es el alcance obvio. No tengo que pensar cosas que vayan más allá. Las exageraciones que hay en un comercial, que son, digamos, un poco llamativas, a veces que causan risa, digamos, ese tipo de alcance no es el que debe darle. No debo entender, digamos, que va más allá de lo que naturalmente debo entender. Voy a poner un ejemplo. Ahora yo te cansé. No, no lo puedo creer. A veces no me duele dejar tomar a otra. Te dejar. Chau, y hacete ver porque estás mal, Marca dice camino. Axe, desodorante para todo el cuerpo.
Vamos a ver. Disculpen que se acaba de borrar esto, ¿por qué? Bueno, digamos, el video, no sé si lo pudieron ver finalmente, muestra a una persona que se está aplicando un desodorante, hay una discusión de una pareja al lado y él, digamos, simplemente sale de donde está de su habitación y la muchacha se acerca de una manera totalmente atraída por el señor por el hecho de haberse aplicado el desodorante. Estas son las exageraciones, digamos, que no es lo que se considera la publicidad engañosa. El mensaje claramente diciendo, es un desodorante para proteger, no te está diciendo, con esto vas a seducir a todas las mujeres del mundo y además es un mensaje de, digamos, que no es creíble de por sí. Ese no es el consumidor medio. Entonces, esa es, digamos, la objetividad que se debe tener en esa publicidad. La información publicitaria que debe dar un anunciante debe ser esencial. Esto quiere decir información, ¿sí?, que realmente necesite el consumidor para poder entender de qué se trata el mensaje que yo quiero darle, ¿sí? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de venta de un tiquete en promoción a Miami, ¿sí? Debo hablar de que es un tiquete en promoción, de que es con descuento, de que es de tal fecha a tal fecha que aplica, con tal aerolínea, ¿sí? Digamos, partiendo de tal ciudad, de Bogotá, de Medellín, de Barranquilla. Ese tipo de información que sea esencial, ya que si digamos que si es en un avión Airbus 320, que si es en un Boeing, ese tipo de cosas, digamos, no es lo que es esencial o relevante. Que sea veraz, es lo que decimos, que sea verdad, que efectivamente si yo estoy ofreciendo ese etiquete, eso sea comprobable, ¿sí? Que yo pueda adquirir ese etiquete y viajar a Miami en 3 fechas. Y que sea suficiente, que digamos que la información que yo esté dando, que soy la que necesito como consumidor para poder adquirir ese bien. ¿Dónde lo adquiero? A través de qué canales, o si tiene que ser a través de cierta tarjeta, como a veces pasa con la compra de boletas para conciertos. Esa es la información publicitaria que se necesita para poder brindarle al consumidor información completa. ¿Qué analiza la publicidad? Está compuesta, digamos, en esencia por 2 tipos de información objetiva o información subjetiva. La información objetiva es la que recae sobre los temas realmente importantes, el precio del producto, las características mismo, la fabricación, el tiempo o modo o lugar, digamos, donde aplica la promoción, si se trata de una promoción. La información subjetiva son como todas esas superlativos, esas palabras adjetivas que utilizamos alrededor, digamos, del producto que estamos ofreciendo, que es un producto excelente, que es muy bueno, que es delicioso, que es muy rico. Eso, digamos, es la información subjetiva. La superintendencia tiene en cuenta el análisis de la información objetiva, salvo que la información subjetiva esté haciendo un énfasis o esté, digamos, dando una información también que resulte relevante para esa información objetiva. Si yo estoy diciendo, este es el precio más bajo del mercado, ¿sí? Yo debo, digamos, comprobar que efectivamente es el precio más bajo del mercado, ¿sí? Pues la última tecnología, esa última tecnología tendría que demostrar que efectivamente se trata de eso. Eso es lo importante, digamos, para el análisis de una publicidad y determinar si ella es engañosa. Antes de esto, es importante también que tengan en cuenta cuando la superintendencia está haciendo un análisis del caso, ellos observan, por ejemplo, cuál fue la intensidad de la publicidad, a través de qué canales se hizo. No es lo mismo un comercial que se hizo a través de un horario triple X por televisión, ¿sí? De forma continua, se repitió muchas veces. También, por ejemplo, si se utilizó una persona muy reconocida, famosa, dentro del medio,
lo cual, digamos, también capta mucho la atención del consumidor. Ese tipo de cosas lo tiene que analizar la superintendencia y de acuerdo con eso puede determinar el impacto que puede tener su publicidad a nivel general. Hay una cosa que es importante recordar. La superintendencia no solamente mira que haya habido un caso efectivo de engaño, sino también es preventiva, es decir, que el comercial o la publicidad tenga la potencialidad de generar ese riesgo, ¿sí? De generar un error, confusión o engaño. Dentro de la publicidad que de pronto ustedes han escuchado a diario, está la que habla de hasta agotar existencias o aplican condiciones y restricciones. En esto se ha entendido que hasta agotar existencias yo tengo que ser claro de cuántas unidades o cuál es el volumen o cuál es la cantidad, perdón, de existencias que realmente tengo. Por eso yo creo que ustedes han venido viendo en publicidad, sobre todo también de transporte aéreo, que la aerolínea dice tantas sillas disponibles, ¿sí? O también, digamos, en temas de ventas de celulares o de equipos, de televisores, se habla de cuántas unidades se tienen para este efecto de oferta, ¿sí? Y en aplicaciones y restricciones no solamente vale decir eso en el mensaje. Lo puedo decir siempre y cuando la información esencial yo la haya dado. Es decir, si yo ya informé el tema de la condición para poder acceder al pasaje que me lleva a Miami, ¿sí? Cuánto es el precio, en qué tiempo lo puedo aplicar, si es a través de la compra en una tarjeta o solamente es para viajar desde cierto lugar de origen, ese tipo de cosas, yo puedo decir, aplican condiciones y restricciones y esa información la puedo dar. Casi siempre se utiliza en portal web, ¿sí? Es lo más común, donde yo puedo acceder a esa otra información adicional que me va a permitir entender cuáles son esas otras condiciones y restricciones que tiene esa promoción. Bueno, voy a mostrar unos ejemplos que ustedes seguramente escucharon. Este es el comercial de Revertrex de Amparo Grisales. La eterna juventud es verse bien y sentirse bien. Los años no cuentan y no es difícil lograrlo. Yo lo llamo desafiar la edad. Estoy convencida que todos podemos desafiarla a pesar del paso del tiempo de una forma simple y natural. Yo sé que para muchas personas es fácil pensar que un bisturí lo resuelve todo. Pero vamos al mundo real. ¿Cuántas personas que se operan el rostro se ven realmente jóvenes y naturales? Las cirugías siempre son. Revertrex es una línea de productos de la que yo puedo decir que le debo parte importante de mi juventud. No son inyecciones ni nada parecido, es simplemente una línea de productos que uso todos los días y que me han permitido desafiar la edad. Yo sería incapaz de recomendar una marca si no es porque la uso. Lo comprobé. Y puedo decir que he usado el componente principal de Revertrex por casi 8 años. Es lo mejor que he conocido. Yo sí puedo decir que Revertrex es mi fuente de juventud. Y no soy fácil para quedarme con un producto, pero con este sí. Por una sola razón. Funciona. Mantenerse joven no es lo mismo que verse joven. Yo mantengo mi juventud con Revertrex. Llama ya y comienza a cuidar tu piel con Revertrex, el elixir de la juventud de Amparo Grisales. Bueno, en este ejemplo, yo creo que ustedes lo recuerdan. Hay varios elementos que fueron analizados por la superintendencia para establecer que se trataba de publicidad engañosa. Uno, era que se estaba dando información muy técnica sobre que el producto era capaz de detener el paso de la edad. En otros comerciales que no es en este, se hablaba de que supuestamente Amparo Grisales había descubierto un gen
que era, digamos, como el responsable del que no hubiera un envejecimiento para las personas, y que existía una sustancia que es la que contiene Revertrex que lograba mantener ese gen en buenas condiciones, ¿sí? Por alguna forma. Entonces, esa era la razón que, digamos, le permitía supuestamente a quien adquiría este producto mantenerse en condiciones muy similares a Amparo Grisales. Es súper importante, digamos, el hecho que fuera Amparo Grisales porque es una persona que se reconoce por esas calidades, por esas cualidades de mantener unas condiciones de belleza y casi que de juventud después del paso del tiempo. Eso es un elemento súper relevante para un consumidor a la hora, digamos, de tomar una decisión de adquirir ese producto. Y se habla, digamos, de mensajes muy expresos del elixir de la juventud, de tener el paso del tiempo, de sentirse bella, ese tipo de cosas que para un consumidor común pueden ser muy importantes y pueden llevarlo precisamente a adquirir el producto. Hay una controversia porque, digamos, hay gentes que defienden cómo voy a entender yo que el producto realmente va a lograr detener el paso del tiempo si eso es imposible. No hay prueba científica que eso ocurra. Pero los mensajes como se dieron de una forma muy objetiva sobre ese tema fue que, digamos, se entendió que se podía lograr ese efecto y era lo que lograba la adquisición del mismo. Otro ejemplo que seguramente ustedes recientemente escucharon fue el del caldo Doña Gallina, el cual voy a poner el comercial. 100% gallina criolla. Te voy a contar algo que a mí me cambió la forma de pensar. Yo creía que todos los caldos se hacían igual, pero las gallinas de otros caldos y las de Doña Gallina son diferentes. Ahora Doña Gallina cambió su forma de criar gallinas. Acaban de construir la nueva granja Doña Gallina, donde solo crecen gallinas criollas. Tienen amplios espacios y todos los salen al sol. Dan maíz y verduras del campo. Todos sabemos que las gallinas criadas así son más sabrosas, las que hacen el caldo más delicioso. Y con un caldo así, das el mejor sabor a tus comidas. A ellos les encanta. Y yo me siento tranquila dándoles lo mejor. Recuerda, no todos los caldos usan las mismas gallinas. Y Doña Gallina solo está hecho 100% de gallina criolla, las que dan un sabor único y delicioso a tus comidas. Nuevo Doña Gallina. Bueno, este comercial, como ustedes observan, primero lo presenta, valga la redundancia, una de las presentadoras muy conocidas en la televisión nacional, Mónica Rodríguez, donde está expresando cosas muy relevantes sobre la forma como se hace ese caldo, es decir, que es de gallina criolla, y hace una comparación con otros caldos, los cuales supuestamente no tienen gallinas que son criadas de una manera muy particular. En la publicidad se dice supuestamente que esas gallinas están casi que al aire libre, que toman el sol, que les dan maíz en condiciones óptimas, cosas de ese estilo. Y que eso es lo que hace que sea delicioso. Toda esa información, digamos, es súper importante y que en este momento la superintendencia todavía no se ha terminado la actuación porque faltan los recursos. La superintendencia determinó que esa información no era cierta porque cuando fueron a comprobar si efectivamente las gallinas se criaban así, no era verdad. Ni el caldo solamente estaba compuesto de gallina criolla, sino también tenía otros ingredientes. Y por otro lado, se estableció que la forma de crianza de las gallinas tiene que ser muy particular. El hecho que sean gallinas al aire libre, que tomen el sol y todo eso, es súper importante porque puede haber problemas. Digamos, hay riesgos de adquirir que, digamos, la gallina pueda adquirir enfermedades o infecciones por esa razón. Entonces, había elementos objetivos muy importantes que para la superintendencia resultaban engañosos y que inducían error al consumidor para efectos de adquirir ese tipo de caldo. Curiosamente, uno de los denunciantes fue la Federación Nacional de Avicultores, FENAVI, quien también consideró de que la comparación que estaban haciendo con otros caldos no era verdad, que las gallinas no eran como trataban de mostrarse como si fueran
encerradas, guardadas o alimentadas de cierta forma, que eso no era cierto. Pues también por ese lado, digamos, a FENAVI le interesaba que ese mensaje fuera investigado y eventualmente sancionado. Finalmente, digamos ya para terminar, es como un poco importante recordarles cuáles son los mecanismos de protección que tiene el consumidor para sancionar este tipo de conductas. Están las acciones populares. Las acciones populares defienden el derecho al consumo como un derecho colectivo, un derecho de todos los que somos consumidores. Hay ventilas, digamos, la responsabilidad por daño de productos defectuosos, que es otro tipo de mecanismo de protección, simplemente para ilustrarlo, aunque no viene al lugar. Lo otro es la acción de protección al consumidor, que es la que ejercen los jueces de la República y también la Superintendencia de Industria y Comercio, donde aplica la publicidad engañosa. Es decir, si yo fui víctima de publicidad engañosa, puedo hacer una acción judicial para que me indemnicen un perjuicio que me pudo ocasionar esa publicidad engañosa, como fue el ejemplo que di del caso de la Visa. Y la otra son las facultades administrativas, que es como ha venido sancionando la Superintendencia al tema, por ejemplo, de Genoma, al tema de Revertrex, a Falabella, entre otras, donde hago una investigación administrativa sobre la conducta que está ejerciendo el proveedor o el productor, y si determino que está violando la ley, le pueden poner unas multas. ¿Cuáles son esas multas o cuáles son esas sanciones? Al nivel de acciones populares, yo como juez puedo ordenar que cese la conducta o que se haga algo para restablecer ese derecho colectivo. E incluso puedo ordenar que se unos perjuicios que se hayan causado a ese colectivo, a esa comunidad de consumidores. El tema de la acción de protección al consumidor, yo puedo solicitar unas pretensiones como consumidor, como en el caso del ejemplo del pasaje. Yo pagué un pasaje, pagué un hotel por la publicidad que me ofrecieron y adicionalmente me ocasionó unos perjuicios, por decir algo, perdí unos negocios, perdí una cantidad de dinero derivado de no haber podido ingresar a ese país que sí exigía una visa. Y las facultades administrativas es donde yo puedo poner multas hasta de 2.000 salarios mínimos, que es lo que hemos venido escuchando en las últimas semanas sobre el tema de Genoma, que es el caso de esta Cicatricure, y puedo también imponerle sanciones a los representantes legales, a los funcionarios o a los empleados de la empresa hasta 300 salarios mínimos. Y las medidas más graves pueden ser un cierre temporal del establecimiento, cuando ya la conducta se vuelve reiterativa sobre todo, o el cierre definitivo si yo definitivamente no quisiera hacer caso, ¿sí? Esas, digamos, es como la explicación que quería darles hoy. En este momento pues quedo abierto a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Me pregunta Hernando si podría operar el derecho de consumo al margen de la relación de consumo. No, el objeto, digamos, del derecho de consumo es la relación de consumo. Esa relación se da entre alguien que es un productor o fabricante de productos o servicios o proveedor, quien se encarga de comercializarlos, y consumidores, ¿sí? No es otro tipo de relación y sobre él que aplica. No sé si alguien más tenga una pregunta. Bueno, me pregunta nuevamente Hernando, ¿qué criterios existen para establecer cuando no hay publicidad engañosa? Digamos, lo que yo explicaba es, efectivamente, la superintendencia tiene que verificar si la información que se dio era idónea, veraz, era suficiente, era completa. Cuando yo empiezo a establecer de que algo de esos elementos faltó, ¿sí? Ahí puedo empezar a establecer de que hubo publicidad engañosa. Voy a poner un ejemplo de Falabella, de una sanción en materia de comercio electrónico que le impusieron hace unos años. Ellos estaban en su portal web ofreciendo que uno podía realizar el pago a través del
la aplicación PSE, que para quienes no saben, es la posibilidad de hacer de pagos en línea a través del débito automático que se hace de la cuenta de ahorros o corriente del banco donde yo tengo mi dinero para poder pagar el producto o servicio que estoy adquiriendo. Resulta que el botón o la información de pago PSE estaba en el portal, ¿sí? Y dos personas, tres personas se quejaron diciendo que ellos habían realizado todos los pasos para poder adquirir ese producto y cuando llegaron a la opción de pago, la aplicación no estaba disponible. Entonces, la superintendencia determinó que efectivamente esa aplicación o esa función sí estuvo presente o dispuesta para el consumidor en el portal web. La Falabella se defendió diciendo que esa información se podía, digamos, acceder a través de otros links. Ahí hay un tema de oportunidad de la información. Es decir, yo no tengo como consumidor irme a hacer recovecos o a buscar la información en lugares, digamos, difíciles de acceder. Tiene que estar directamente disponible y de manera inmediata a mí. Dice Hernando, ¿existen sanciones para el consumidor cuando alega publicidad engañosa a sabiendas que no hay tal conducta por haber sido bien informado? Sí, el consumidor puede ser sancionado cuando, digamos, yo interpongo una queja por publicidad engañosa, si fue temeraria, si fue falsa, si realmente, digamos, no tenía un motivo real para haber, digamos, presentado esa queja o esa demanda, ¿sí? El consumidor puede también ser sancionado por esa razón. No sé si tienen otra pregunta. Pregunta Alexandra. ¿Las promociones deben ser notificadas previamente a la SIC o alguna otra institución? Esto es muy dependiente con lo que pasó recientemente con Genoma Lab. Genoma Lab, les recuerdo que es la fabricante de Asepxia, de Cicatricure, de Tío Nacho. La superintendencia tomó una medida preventiva de carácter excepcional en consideración a que la publicidad de Genoma ha venido ocasionando casos de publicidad engañosa que han sido sancionados de forma reiterativa. ¿Cuál es el problema aquí de fondo? Las sanciones, como dije, son hasta 2.000 salarios mínimos. Esta sanción puede ser muy baja para efectos de costo-beneficio cuando un fabricante o un proveedor se da cuenta de las ganancias que puede obtener de haber realizado esa conducta. Entonces, yo simplemente obtuve una ganancia grande y con un remanente pago la multa que me impone la superintendencia. La superintendencia realmente se dio cuenta de esa situación y determinó que como ya venía reiterándose ese comportamiento, iba a adoptar una medida en pro de cuidar los intereses del consumidor. Y él le dijo, usted debe traerme la publicidad antes de que la vaya a emitir, que la vaya a poner en el mercado, para que yo pueda revisar si esa publicidad es engañosa o no es engañosa y no se causa un perjuicio a los consumidores en el mercado. Esto es una medida controvertible, es, digamos casi única, porque es un poco de, entre comillas, censura, en el cual mi actividad empresarial está viendo limitada de manera previa a la realización de una conducta que ya haya sido tachada como reprochable y debo filtrar mi publicidad para que alguien me la revise y determine si realmente puedo utilizarla o no. Pero hay un interés general de por medio, que es el hecho del derecho del consumidor, que prima sobre cualquier interés particular en estos efectos. ¿Alguna otra pregunta?
Con todo gusto, espero que pues les haya servido. Pido, digamos, disculpas por el tema de los videos, que parece que no se pudieron ver algunos o no se escucharon muy bien. Espero, digamos, en una próxima oportunidad poder aportarles mucho más. Mi idea, digamos, en temas de comercio electrónico es también hacer como una presentación individual, porque el tema de información ahí es muy importante, es muy relevante, y hay casos de publicidad que están sancionados también por esta razón, incluyendo el que les mencioné de Falabella. Bueno, si no es más, agradezco mucho a los asistentes. Estoy a disposición de ustedes para todo lo que necesiten. Y igual pues para que necesiten mis servicios a través de la firma de Velasco y Calle de Alemán pueden contactarme. Muchas gracias. Una feliz tarde. Me pregunta Telma Berrace que si el video se publicará. Sí, claro que sí. Va a ser publicado. Este estará colgado, si mal no entiendo, a través del portal de YouTube, ¿sí? Y creo que a través del portal web de la firma también se puede consultar. La fecha sí la podría dar después, porque no tengo claro cuándo se publica, pero sí debe ser dentro de los próximos días. Dice Alexandra que también llegará al correo.